Claro. A la persona que está del otro lado del teléfono, que la verdad me da muchísimo placer conversar con él, que todos tengamos la posibilidad de preguntarle lo que nos guste. Él es un actor, autor, es director, es maestro, es artista plástico, escritor también, escribió un libro llamado Mi propio niño Dios y otros textos teatrales, y es Julio Chávez. Julio, Cecilia, Gustavo Lladós y aquí todo el equipo del programa te saludamos. ¿Cómo estás? Soy tantas cosas que se podría decir y es un impostor. Bueno, no lo creo porque se me da la impresión que te tomas todo con mucha seriedad y con mucho profesionalismo. Bueno, la ignorancia también tiene su culpa, si querés. Bueno, estaba mirando que en Yo soy mi propia mujer, un espectáculo que yo vi en su versión anterior y que realmente me resultó deslumbrante. Es una excelente obra. Que cuenta la historia de Charlotte, que es un hombre travestido en el siglo XX, que fue, mira, todas estas cosas, valiente, transgresora, opositora, valiente y cobarde a la vez, que habla de la lealtad, y habla de la traición, y habla de todo, de demasiadas cosas que seguramente... Otro impostor, ¿viste? Claro. Otro impostor. Que a todos nos habitan, todos tenemos un poco de eso, ¿no? Sí, mira, lo atractivo de la Charlotte, de este personaje que tengo la suerte de volver a hacer en el Teatro de la Plaza, tiene una característica, y es que en un punto todos nosotros tenemos un condimento que forma parte de su naturaleza, y por otro lado él hace de la naturaleza humana un extremo, se extrema de tal manera que casi establece lo que él llama un muro invisible entre él y el resto del mundo. De manera que es como un ser humano, sin lugar a dudas, con condimentos que son muy difíciles de tomar distancia a uno y de decir yo no soy así, pero por otro lado en una, digamos, en una máscara, en una forma sumamente particular, porque es un hombre en el comienzo del siglo pasado que se viste de mujer y que además no es que se viste de mujer de una manera que vos decís, bueno, con toda la coquetería y todos los atributos femeninos expandidos y exaltados. Por el contrario, es como si yo me pusiese una bata, me dejase crecer el pelo, en caso de que me quede, ¿sí? y utilizar nada, de salirse como, ¿sabes cómo era un poco Batato Barea? Sí. Batato era mujer, ¿cómo te va? Hay una... Sí, soy yo, Julio, muy bien. Bien, otro impostor. Y como Batato era muy particular, Batato vos lo encontrabas en la calle, sin una gota de pintura, con su pelo cortado a lo varón, sí, y con un vestido y una cartera de su abuela, y decía, estaba un tono absolutamente masculino, sin intentar disfrazar nada. Eso también lo vuelve un ser muy particular, ¿sabes? Sí. Lo vuelve un ser muy único en su manera, y al mismo tiempo profundamente humano. Sí. Profundamente vulnerable. Él dice casi al final de la obra, es muy fácil destruir a las personas vulnerables y a su propio camino. Y un ser humano que intenta dentro de la tribu construir su propio camino es algo extraordinariamente humano y maravilloso, y también, como todo camino, discutible, porque en los caminos hay flores y hay piedras y hay vidrios y hay ocultamiento también, sí, el camino de cualquiera de nosotros. Por supuesto. Recuerdo, fíjate vos, texto genial, ¿no? Que es cuando con las piernas cruzadas vos tocás la parte de la rodilla para abajo de la pierna. No sé por qué me quedó tanto esa imagen, que era de una feminidad muy sutil, ¿no? Es un gesto que hacemos muchas veces las mujeres muy inconscientemente, y yo lo hice consciente cuando te vi hacerlo a vos. Ustedes lo harán muy inconsciente, pero nosotros los varones lo vemos muy consciente. Así que, en definitiva, lo que hice y lo que intento hacer es atributos que tiene este man en relación a qué signo vas a construir en un segundo que al espectador lo haga volar hacia una naturaleza determinada con un simple gesto. Y eso es el material te pone en jaque, el material te lo pregunta, y te da la maravillosidad de intentar responderlo. De manera que ese signo que vos decís, para mí también es profundamente femenino. He visto a millones de mujeres haciendo ese signo
profundamente femenino, pudoroso, elegante, sí. Y al mismo tiempo antiguo, ¿sabes? Sí. Es una manera de que las señoras tenían la manera de comunicar al mundo. Lo descubrí en vos, fíjate vos, Julio, era entrevistarlo varias veces y estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo. Ahora, lo que quería preguntarte es por qué decidiste volver a esta obra, a este texto, después de 9 años. No es muy habitual en vos que regreses a una pieza. No es habitual en general en nosotros los intérpretes volver sobre un material. Mira, yo soy mi propia mujer como una partitura para un solista a la manera de una partitura para un pianista o un violinista, una partitura hermosa para que uno intente hacer ejercicio de su oficio, se meta en problemas y chequee en qué punto de su oficio está, con un material realmente, cuando digo partitura es porque realmente tiene música de una partitura, está dividida, tiene momentos alegros y momentos ahí tiene adagio, tiene todo, y entonces a mí cuando lo hice hace 9 años me trajo una enorme satisfacción y me permitió para mi entendimiento hacer un crecimiento importante para mi oficio. Cuando yo terminé de hacer rep hace 1 año y medio, pensando cuál es el material que quería hacer y esperando que aparezca ese material, entre buscándolo y esperando que la fortuna bendita me lo haga caer. Dije, que cuando terminé de hacer Yo soy mi propia mujer, tuve también la suerte de poder expandirme mucho en el oficio actoral en el espacio de la televisión. Me hizo de 8 años seguidos. Y cuando apareció esta pregunta de qué quiero hacer, apareció este material a la manera de un pianista que vuelve a abrir una partitura y se vuelve a dejar, a preguntarse asuntos sobre la partitura, a repetir, a permitirse rever elecciones que hizo hace 9 años y que la propia partitura le permita a uno cómo lo ubica, lo encuentra a uno. ¿La perspectiva fue diferente? La vivencia desde la que encaraste el personaje ahora es diferente, junto con Alonso, que tuve la dicha nuevamente de que él dirija y vuelva a acompañarme en este proceso. Recorrimos y tomamos las mismas decisiones en cuanto al recorrido que íbamos a tomar, en cuanto a las miradas que teníamos, permitiéndonos que el mismo recorrido nos ilumine o nos presente objetos que hace 9 años no vimos y que hoy aparecen, y no porque no estaban, sino porque uno no los vio. Claro. Entonces, en el hacer, nuevamente, Yo soy mi propia mujer, sin lugar a dudas, hay muchos momentos en el que descubrí de golpe un pino, un arbusto, un paisaje, un cielo, una nube, que antes dije, mirá vos, esto no lo había visto yo. Pero eso podría llegar a pasar de una función a la otra. Claro. ¿Y cómo es ser dirigido por Agustín Alesso? Para mí es como estar en casa. Para mí es como charlar con un hombre que además a mí me inculcó y me comunicó una de las más grandes experiencias de ternura acerca del trabajo. Alesso, además de todo su oficio y de todo su conocimiento, Alesso es un hombre de una enorme ternura en cuanto a su mirada de lo que es la interpretación, lo que es el teatro y lo que es un instrumento y lo que es el trabajo. Y a mí, personalmente, cuando yo era chico, mi madre me daba oporto con clara de huevo y yema de huevo para transitar el invierno. Sí. Yo soy de los que dicen, cuando yo era chico, eso era el invierno. Claro, seguro. No estos fresquitos de ahora. Sí, no, pero ahora parece ser que viene, Sí, parece, sí. Entonces yo me acuerdo que mi madre me daba eso y me ponía una bufanda que ella me tejía y me decía, ahora anda a la calle. Y verdaderamente eso para mí en el oficio fue eso. Una persona que me nutrió de esa manera. Vos usaste 2 palabras que a mí me mucho, con ternura y decencia.
Si tuviéramos que hacer una analogía o extrapolar con esas dos palabras a nuestra sociedad, ¿a vos te parece que nosotros estamos atravesando o venimos atravesando procesos donde como conjunto nos tratemos con ternura y con decencia? Mirá, yo creo que la ternura y la decencia, sin lugar a dudas, sigue naturaleza humana. Y en el trato humano, sin lugar a dudas, también. Es impresión que está un poco tapado hoy día, porque otras cosas gritan y parece ser que gritan más fuerte y que tienen más potencia. Seguro. Yo no creo que realmente tengan más potencia. Creo que hay puesto ahí un micrófono amplificador muy grande, pero yo creo que la ternura sigue existiendo y la decencia también sigue existiendo, y creo que le pertenece a las personitas que van haciendo su oficio y que van intentando armar su casa, ¿no? Su actor, digamos. Y muchas veces me doy cuenta que cada vez hay escenas que dan más pudor hacerlas. Por ejemplo, la escena de la ternura, o por ejemplo, la escena del mirar. Y no es porque no haya dignidad, pudor o decencia, sino porque la escena es pocas veces vista, o vista de una manera muy oculta. Entonces, las escenas que se ven poco, se pueden, eso no se viste enormemente, y más, a veces el alma necesita que esto, la posibilidad de cosas superficiales, de cosas reales. Y a veces cuando yo busco en los medios, no sé qué pasa con la cultura o qué pasa con el arte, me impresiona la unilateralidad que hay en relación a ciertos hechos del espectáculo, ¿no? Y digo, creo, ¿dónde van los actores? Y cada vez eso pasa a ser algo más pequeño, que hay que ir a buscarlo. Así es. Claro. Julio, soy Damián Juárez, muy buenas tardes. Te quería preguntar, muy bien, te quería preguntar cómo nos ves como sociedad. No te estoy hablando ni de Macri, ni de Cristina, ni de la grieta, ni todas esas cosas, sino cómo nos ves cuando ves los medios. Vos recién lo mencionaste, ¿no? Viste, a todos nos pasa, vemos los medios, los consumimos mucho o poco, o más o menos, y nos dan bronca, o nos dan alegría, o nos dan reflexiones, porque en los medios estamos todos un poquito reflejados como sociedad. Y la pregunta conexa es si eso te influye o no como actor, ¿no? Y en todo enormemente, influye enormemente, por supuesto que sí, por varios motivos. Primero, porque si hay algo de lo cual quiero estar atento en no transformar mi naturaleza en un resentimiento. De manera que, ante todo, veo que hay como una invitación a resentirse. Absolutamente. Y yo no voy a resentir porque no tengo de qué estar resentido, por el contrario. Soy una persona que tiene toda la posibilidad de alimentarse de los mejores alimentos, de los mejores autores, y estoy en contacto con ellos, de manera que no tengo por qué resentirme. Te voy a decir una sola cosa en relación al resentimiento. Yo no sé si eso que decís es una experiencia de vida propia o si te lo inculcaron. A mí mi madre me decía, el único que lo padece y se envenena es el tenada. Entonces, ¿para qué vivir con algo que te corroe, no? No, por supuesto, porque además yo no, me parece que hay otros lugares donde se debe mirar, o se debe ir a mirar. Pero en relación a la pregunta, sí, claro, porque además yo, lejos de enojarme, trato de comprender qué es lo que está sucediendo ahí, de qué escenas se están hablando, de qué hechos se están hablando. Y en definitiva, son competencias a lo que es la ficción, porque yo lo entiendo todo eso como ficciones. De manera que digo, mirá, siguiendo, digamos, el rencor, ahora ficcional real. ¿Qué cuántos materiales leí yo donde el rencor estaba puesto de una manera o nada? Y hoy por hoy, bueno, el espectador lo consume a través de lo que es una aparente realidad mediática. Absolutamente así, sí. Entonces digo, bueno, los actores estamos con una competencia muy importante. Vamos a tener que ver cómo construimos ficción, digamos, y cómo también nos ayornamos en un sentido. En lugar de enojarse, tratar de con un bien deseado para la mayor cantidad de gente posible, te lo deseo, que se tenga la posibilidad de elección, que tenga la posibilidad
de poder consumir, de saber que se puede consumir una otra cosa. Estimado, perdón. Estamos hablando con Julio Chávez, vamos a recordarle a los oyentes por si se ganchan, y ahora Elio te va a hacer una pregunta yo, Rosy. Julio. Estimado, recién cuando hablabas del recuerdo de la niñez y de tu mamá, por alguna razón me transporté a Cinema Paradiso y aquella escena de la mamá bajando, corriendo, destejiendo lo que estaba tejiendo. Un poco lo que te tejían. ¿En qué momento decidiste y cómo fue la reacción de tus viejos con relación al tema de laburar en esto, de ser actor? Mira, mis padres me querían enormemente, y ellos dos tuvieron muchas dificultades en su vida para poder articularse, de manera que parte de su afecto estaba expresada en una mirada que decía de alguna manera: ojalá puedas hacer lo que tengas que hacer, nosotros poco podemos ayudarte. De manera que siempre me han mirado esperando que yo les indique hacia dónde íbamos a ir, más que ellos indicándome a mí. Más todavía, yo tenía siempre mucho temor y le decía a mi padre: pero papá, si no me va bien en otras cosas que no era ni siquiera la actuación, me decía, eso no te va a poder, pero papá, uno no te ve. Pero te han aportado libertad y confianza, que son dos elementos fundamentales para lo que viene luego, ¿no? Sí, me han aportado libertad, confianza, y también me han dado una selva muy florida, pero de noche, así que tuve que buscarme una linterna. Julio, voy a volver a Charlotte, el personaje que compones en Yo soy mi propia mujer. Además de ser reconocido como travesti, él fue conocido por coleccionar relojes, fonógrafos y muebles antiguas de la época de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Él tuvo un museo. Yo quería saber si entre la primera puesta del 2007 y la de ahora vos pudiste ir a Berlín y conocer este museo. No, yo fui a Berlín varias veces, pero antes de haber caído en mis manos este material. Yo conozco el museo porque he indagado, porque he investigado, porque me han traído documentales, porque me han traído fotos, pero yo no conozco en vivo el museo, y en un punto ya no lo querría conocer. He construido con esta historia unas habitaciones y unas casas y unas cosas que en un punto, ya a esta altura del partido, prefiero imaginarme que es lo que me imaginé, y ya no tengo tantas ganas de comprobar que es de otra manera. Okay. Así que no iría. Perfecto. Julio, además de actor, vos sos autor, director, maestro de actores y también artista plástico, y estás por inaugurar una exposición. Sí, que está muy relacionada al teatro en este caso. Yo me dedico a las artes plásticas hace ya 30 años y voy a hacer en Rubers, un lugar donde ya hice mi anterior exposición en el año 2014, voy a hacer una exposición en base a esta situación. Yo cuando hice Red, todas las noches hacía un boceto, producto de que en la obra Rosco, el personaje que yo hacía, más Rosco, un artista plástico muy importante, se sentaba en una silla, en su silla, y bocetaba. Entonces en la escena yo me sentaba, agarraba crayón sobre papel y bocetaba. Y descubrí en la función número, 190, producto de que el asistente Max Otranto me dijo: Julio, ¿qué vas a hacer con los bocetos? Te los doy ya. Y cuando los empecé a ver y a desplegar, apareció que ahí yo tenía una muestra de pintura, que es lo que finalmente voy a hacer. ¿Y cuándo se inaugura esto? Se inaugura el día miércoles 8, en verdad se inaugura el día jueves 9 al público, y en la Galería Rubens, en Alvear y Rodríguez Peña, y muestro 57 bocetos de los 330 que tengo, producidos en el tiempo de 57 segundos, por eso elegí 57 bocetos, y 57 segundos en el tiempo que yo tenía en la escena para bocetar en lo que estaba haciendo. Muy bien. Lo voy a mostrar junto con 9 obras escultóricas que
es lo que estoy haciendo yo en verdad en este momento. Te agradecemos muchísimo, Julio, todo este ratito que nos has dedicado. Ha sido un placer. Y recordemos que la obra Yo soy mi propia mujer se puede ver de jueves a domingos en el Paseo La Plaza. Muchas gracias, Julio. Te mandamos un beso grande y toda nuestra admiración. Que estén muy bien. Gracias. Un beso grande.